Nubes de humo del Casino Royal en Monterrey, al norte de México. 2 docenas de hombres armados irrumpieron en el local un jueves, aparentemente con la intención de robarlo. Luego rociaron el interior con líquido inflamable y provocaron un incendio. Después, un jefe de policía de la Ciudad de México fue baleado y herido la madrugada del viernes en un dramático intento de asesinato que cobró la vida de 2 de sus guardaespaldas. No es muy frecuente que veamos o escuchemos sobre mujeres involucradas en brutales empresas criminales como el narcotráfico, pero cuando lo hacen, generalmente son más viciosas, crueles, despiadadas e incluso más peligrosas que sus homólogos masculinos. Una de esas mujeres era Leti Rodríguez Lara. Ella era una ex policía federal que se convirtió en pícara cuando se unió a las filas del cártel de Sinaloa y luego formó su propia red de sicarios y gánsteres leales. Desafió a los cárteles más temidos de México e incluso se enfrentó al legendario El Chapo Guzmán. Ella demostró que lo que un hombre puede hacer, una mujer puede hacerlo mejor o peor. Pero, ¿cómo llegó a tal poder e influencia? ¿Cómo logró evadir la captura durante tanto tiempo? ¿Y cuál fue su destino final? Doña Leti no siempre fue una criminal. Ella era solo una niña pobre nacida en el barrio violento y plagado de crimen de Veracruz, México, en 1968. Cuando era niña, Doña Leti fue testigo de los efectos desastrosos de la corrupción y la violencia causadas por el tráfico ilegal de drogas de los cárteles y las pandillas. Entonces, dentro de sí misma, decidió que iba a seguir una carrera en aplicación de la ley y con la esperanza de marcar una diferencia en el mundo y mejorar la situación de su pueblo. Este sueño se materializó en 1997 cuando se unió a la Policía Preventiva Federal, una agencia federal de aplicación de la ley y creada para combatir el crimen organizado y el tráfico de sustancias ilegales en México. Fue asignada a la División de Seguridad del aeropuerto, donde era responsable de inspeccionar el equipaje y los pasajeros. Se decía que Doña Leti era un oficial muy dedicado y honesto que se ganó el respeto y la confianza de sus colegas y superiores. Sin embargo, las cosas cambiaron en 2005, cuando se le acercó un hombre llamado Arturo Beltrán Leiva, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, el cártel de droga más poderoso de México en ese momento. Beltrán Leiva le ofreció un trato, le pagaría una gran suma de dinero a cambio de información y protección que quería para ayudarlo a contrabandear unas cuantas libras de sustancias controladas y dinero a través del aeropuerto, así como para avisarlo sobre cualquier operativo policial o investigación en su contra. Seducida por los enormes beneficios monetarios que Beltrán le ofreció, Doña Leti traicionó su juramento y deber como policía, aceptó el trato y se convirtió en informante y cómplice de Beltrán. Como oficial de policía, Doña Leti era tan eficiente y despiadada con los delincuentes que podía pasarse por una superpolicía y trajo consigo esa misma energía cuando se unió al cártel. Demostró ser muy eficiente y leal a Beltrán Leiva, quien la recompensó generosamente mientras le daba más responsabilidades e influencia. Sin embargo, las cosas cambiaron nuevamente en 2008 cuando Beltrán Leiva se separó del cártel de Sinaloa después de acusar a su líder, el Chapo Guzmán, de traicionarlo ante las autoridades. Sin embargo, la ambición de Doña Leti era hacerse cargo de la zona turística de Cancún, que era una de las áreas más lucrativas y estratégicas para el tráfico de sustancias ilegales en México, pero no lo iba a hacer tan fácilmente sin una brutal confrontación del cártel Jalisco de nueva generación, CJNG, y el cártel de los Zetas. Ahora, para un poco de contexto, en caso de que no lo sepas, aparte del cártel de Sinaloa, el CJNG y los Zetas fueron 2 de los cárteles de las drogas más violentos y poderosos de México. Han estado involucrados en una guerra sangrienta por territorio e influencia desde 2010, cuando el CJNG se separó del cártel de Sinaloa y se declaró enemigo de los Zetas. El CJNG es conocido por su uso agresivo de violencia extrema y sus campañas de relaciones públicas que ha llevado a cabo. Se llevaron a cabo varios ataques de alto perfil en el gobierno mexicano, como la emboscada de 2015 que mató a 15 policías en Jalisco. El lunes, 15 policías fueron asesinados en una emboscada por presuntos pandilleros en el estado suroeste
oeste de Jalisco. Otros 5 resultaron heridos en un intento de asesinato contra el jefe de seguridad de la Ciudad de México en 2020. El jefe de policía de la Ciudad de México fue herido de bala a la madrugada del viernes en un dramático intento de asesinato que cobró la vida de 2 de sus guardaespaldas y el derribo de un helicóptero militar en 2015 con una granada propulsada por cohete que el CJNG también utiliza para intimidar y eliminar a sus rivales. En 2011, una acción del CJNG llamada Matazetas llevó a cabo una ejecución masiva de 35 personas en Veracruz que, según el grupo, eran miembros del rival, los Zetas, el cartel más violento en México, pero en una escala preocupante. 35 cuerpos fueron arrojados debajo de un puente en el este de México. 2 días después, otros 11 cuerpos de Zetas que el CJNG se sospechaba que había sido encontrados por la ciudad. Hablando de los Zetas, esos tipos son infames por su salvajismo y sadismo, un cartel que descuartiza a sus víctimas y se da un festín con ellas. Los Zetas se originaron como un grupo de desertores militares de élite que se convirtieron en ejecutores del cártel del Golfo, pero luego se separaron y formaron su propia organización criminal. Luego se expandieron sus actividades más allá del tráfico de sustancias controladas para incluir el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el robo de petróleo y los delitos cibernéticos. Desde principios de la década de 2000 hasta 2015, este cártel ha sido responsable de algunas de las peores masacres en la historia de México, como la masacre de San Fernando de 2010, que dejó 72 inmigrantes muertos. 72 inmigrantes de Ecuador, Guatemala y Honduras fueron asesinados en el estado de Tamaulipas, en México. El ataque al Casino Royal de 2011, que mató a 52 personas en Monterrey. Nubes de humo del Casino Royal en Monterrey, al norte de México, donde 2 docenas de hombres armados irrumpieron en el local el jueves, aparentemente con la intención de robarlo. Luego rociaron en el interior un líquido inflamable y provocaron un incendio. Y la masacre de Cadereyta Jiménez de 2012, que dejó 49 cuerpos en una carretera, mientras las autoridades mexicanas descubrieron 49 muertos y cadáveres arrojados en la carretera. Los espeleólogos fueron encontrados en un charco de sangre a la entrada del pueblo desértico de San Juan. Las autoridades dicen que 43 hombres y 6 mujeres fueron encontrados con sus cabezas cortadas de pies y manos. El CJNG y los Zetas han causado miles de muertes y desapariciones en México, así como miedo e inseguridad generalizados. También han corrompido y desafiado a las autoridades en todos los niveles, lo que ha planteado una seria amenaza a la democracia y la estabilidad de México. Estos eran el tipo de personas contra las que doña Leti se enfrentó y las derrotó por sí sola. Como ex agente de la ley, fue fácil para ella comprometer a las autoridades locales y sobornarlas para que dejaran de proteger a sus enemigos. En 2012, doña Leti se había establecido como la líder indiscutible del cartel de Cancún, también conocido como el cártel Doña Leti o el Leticia Rodríguez. El cártel se había convertido en uno de los jefes criminales más poderosos y temidos de México. Doña Leti había logrado su objetivo de convertirse en la jefa principal de Cancún, pero no estaba satisfecha con eso. Quería expandir su imperio y ganar más dinero. Sabía que Cancún no era solo un paraíso para los turistas, sino también una mina de oro para los narcotraficantes. Estableció una sofisticada red de distribución de drogas en Cancún, donde suministraba cocaína y otras sustancias altamente adictivas a traficantes locales, que a su vez las vendía a turistas y residentes. También estableció contactos con cárteles internacionales como los de Colombia y Perú, quienes le proporcionaron mercancía de alta calidad a precios bajos. Ella usó sus antiguas conexiones con la seguridad del aeropuerto y la aduana para contrabandear las sustancias dentro y fuera de Cancún, sin que la autoridad viera ni oliera nada. Como una demostración de su poder, impuso sus propios impuestos y reglas a las empresas y personas en Cancún, especialmente en la zona turística, donde controlaba la mayoría de los bares, restaurantes, hoteles y discotecas, describiendo cómo la señora Leti obligaba a taxistas y vendedores ambulantes a trabajar con ella. Un hombre dijo: "Tengo que prestar atención porque temo por mi vida que está en peligro". Entonces, ella tiene el control de toda la zona hotelera y con su gente siente que no hay nadie más. Nos obligan, nos amenazan, no ganamos nada, todo es para ella. Exigió un porcentaje de sus ganancias a cambio de protección y permiso para operar. También los
obligó a comprar o vender narcóticos desde o hacia su red, mientras los amenazaba con violencia si se negaban o intentaban resistirse. Ahora se puede ver cuán despiadada era esta mujer con cualquiera que se cruzara con ella o desafiara su autoridad. Ella ordenó y llevó a cabo numerosos ataques violentos contra las autoridades y cualquier otro cártel que quisiera un pedazo del pastel de Cancún. Uno de sus ataques más brutales fue el tiroteo en la Fiscalía del Estado de Quintana Roo en enero de 2017. Este ataque fue provocado tras el arresto de uno de los lugartenientes del DTI. El pistolero abrió fuego contra el edificio, matando a 4 personas e hiriendo a otras 15. A principios de 2017, Doña Leti se había convertido en la reina de Cancún, que gobernaba con puño de hierro y no tenía piedad de nadie que se interpusiera en su camino o desafiara su voluntad. No respetaba la ley ni a las autoridades. Doña Leti había estado gobernando Cancún durante años y durante todos esos años fue invencible. Nadie la vio ni supo mucho de ella, ni siquiera hasta la fecha. Pero ella tenía muchos enemigos que querían verla caer y también había llamado la atención de las autoridades, que estaban decididas a detenerla. Ella sabía que era una mujer buscada y que tenía que ser cuidadosa e inteligente para evitar ser capturada o asesinada. Sin embargo, su suerte se acabó en agosto de 2017, luego de que su hijo fuera capturado por las autoridades mexicanas. Sucedió que el 8 de julio de 2017, el hijo de DTI, Rafael Ser, alias El Lover, fue detenido en Quintana Roo junto a otros 4 sospechosos a quienes las autoridades les recuperaron armas de alto calibre y 2 lujosas camionetas que utilizaban para sus operaciones. A partir de entonces, Doña Leti comenzó a viajar entre Cancún y la Ciudad de México en busca de una conexión para sacar a su hijo de la cárcel. Sin embargo, un mes después del arresto de su hijo, el 9 de agosto de 2017, Doña Leti estaba en uno de esos viajes en la carretera Puebla-Veracruz cuando fue arrestada en Puebla, una ciudad ubicada a unas 80 millas de la Ciudad de México. Luego fue trasladada a una prisión federal en la Ciudad de México, donde enfrentó múltiples cargos, incluyendo tráfico, crimen organizado, extorsión, secuestro, asesinato y lavado de dinero, entre varios otros. El 10 de abril de 2018 fue acusada de colaborar con algunos funcionarios del gobierno para robar fondos asignados a la salud pública. Solo unos días posteriormente, la Fiscalía General encontró 1,500 cajas de seguridad donde escondía el dinero a través de diferentes alias, mientras que la captura de Doña Leti fue un duro golpe a su imperio criminal que dominaba Cancún desde hacía años. Su red de fieles seguidores y asociados fue desmantelada por las autoridades, que incautaron armas, narcóticos, dinero y propiedades pertenecientes a su organización. Mientras tanto, Doña Leti permaneció en prisión desde 2017, pero en octubre de 2023 se dijo que fue liberada de la cárcel después de que se retiraron al menos 3 cargos en su contra. Ahora, dados todos los delitos que ha cometido esta mujer, ¿crees que debería haber sido liberada o hay algo que las autoridades no nos están diciendo?